la del doctor, al profesor Antonio Torres Andrade, responsable de la Comisión Sindical del Partido Comunista Peruano. Buen día, mi estimado Marco, ¿cómo está usted? Muy buenos días, profesor Torres. Sí, dígame usted. muy buenos días y gracias por su asistencia a nuestro programa Peruanicemos el Perú. ¿No? Es la primera vez y esperamos siempre contar con la participación de usted como analista de lo que acontece en el campo sindical desde la mirada política del PCP, ¿no? Y además por su experiencia como dirigente sindical, ¿no? Y en las diversas actividades políticas, inclusive del campo de la unidad de la izquierda, donde en los años 80 jugó también un papel importante en la formación de Izquierda Unida. Queremos preguntarle, señor Torres, con respecto a su visión que tienen a lo acontecido en la hermana República de Chile. Bueno, me parece que todos los que se hallan dentro de la izquierda, y los comunistas especialmente, hemos realmente celebrado el gran avance logrado por el pueblo chileno en su conjunto, ¿no? Las organizaciones populares y las organizaciones políticas de izquierda, por arrancar por lo menos un paso adelante acerca de la necesidad del cambio de la Constitución, ¿no? Elaborada por el régimen pinochetista. Usted sabe que no han alcanzado ya a tener una nueva Constitución. Han logrado que, digamos, el gobierno ceda a la presión de convocar a una elección de miembros de una asamblea constituyente para que pueda, digamos, o la convención constituyente que le están llamando, para poder ser la encargada de elaborar esa constitución. Ahora empieza el camino más difícil, porque se trata de poder ver quiénes van a ser elegidos para poder elaborar ese documento. Porque una constitución no es tan sencillo, digamos, desarrollarla. La constitución tiene una base material de carácter ideológico. Y precisamente el peso de los que se encuentran dentro de la Asamblea Constituyente, si tienen una ideología que está comprometida con los intereses de la derecha, básicamente esa constitución va a tener muy poco de conquista para la población y mucho más para beneficio de estos sectores. Entonces ahora lo que tienen que hacer es formar un equipo que pueda ser de las organizaciones populares que han luchado para que se mantenga esa unidad y el porcentaje que llegaron a obtener en la aprobación del cambio de constitución pueda ser el fiel reflejo en la nueva constitución que se elabora. ¿Por qué después de 47 años recién, ¿no? Se ha logrado que en Chile se haga ese cambio? Cuando han habido gobiernos de centro izquierda, ¿no? Que hubieran podido hacerlo, ¿no? Finalmente lo hemos escuchado en el video que hemos presentado a Piñera, muy feliz con que se haya logrado el cambio de constitución, lo cual refleja que no solamente es una voluntad de la izquierda, sino también de algunos sectores, ¿no? De otras opiniones, de otras vertientes, que también consideran que era necesario cambiar en Chile ya esta constitución. Obviamente, en ese caso no está pues Sebastián Piñera, ¿no? Que simplemente se ha subido a esto, ¿no es cierto? Mire, todos nosotros hemos estado siguiendo el proceso de Chile y usted sabe que todas estas últimas movilizaciones se iniciaron con el problema del aumento de pasaje a los estudiantes, ¿no? Y luego cobró la fuerza suficiente para tratar, digamos, de presionar al gobierno para que no solamente ya se vea el problema de los pasajes estudiantiles, sino se vea todo el problema global de la miseria en la que prácticamente se encuentra la mayoría de los estudiantes adeudados por los créditos universitarios o de estudios. Y entonces, ¿qué ha sucedido? En ese caso, el pueblo en su conjunto
¿no? Toda esta organización que lograron, digamos, establecer, presionaron porque se pudiera, digamos, ya entrar al proceso de elección de una asamblea constituyente para el cambio de la Constitución. Muy hábil el manejo del gobierno en la negociación, planteó, bueno, vamos a someterlo a consideración de la población si está de acuerdo o no en el cambio de la Constitución. O sea, se mediatizó la lucha. Y bueno, al final, ¿qué tuvieron que aceptar los que están en la oposición? Que se lleve a cabo ese referéndum. Ganaron con un 77%. Como digo, ahora viene el proceso de elección de esa asamblea constituyente. Y usted sabe que toda elección se maneja por quien tiene los poderes económicos, ¿no? Y por eso es que en esos 47 años que señala en efecto, que han existido gobiernos prácticamente de transición de centro-izquierda, eso básicamente no se tocó. Se hicieron pequeños atisbos de reforma, pero no se tocó. ¿Por qué no se tocó el fondo? Porque precisamente estos gobiernos estaban aún todavía sustentados y controlados por el espíritu de la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada chilena es una Fuerza Armada pinochetista y que básicamente incluso con todos los favores económicos que tiene, ha podido, digamos, garantizar que esa constitución siga duradera. Las elecciones le han dado ahora posibilidades al pueblo a participar en el cambio, pero eso no es garantía de que se haga si es que realmente no tienen el triunfo en las urnas eligiendo una asamblea constituyente que represente a las organizaciones que han estado movilizadas. Ok, camarada Antonio Torres, ¿por qué el Partido Comunista y gran parte de la izquierda y organizaciones sociales, y ahora nos ha hecho recordar el doctor Ciudad, ¿no?, de que el 30% votó en contra? Así y que es. En realidad el 63% le dijo no a la constitución de Pinochet. ¿Por qué estamos en contra de la constitución fujimorista, perdón? Bueno, nosotros, usted sabe, camarada Marco, los comunistas no aceptamos la constitución de Fujimori porque básicamente violentaron derechos que se habían conquistado y que se habían incluido dentro de la constitución de 1979, aquellas relacionadas fundamentalmente con el trabajo. El hecho, por ejemplo, de garantizar la continuidad, aunque no decían estabilidad, pero la continuidad en el trabajo, ¿no? Eso se violentó y se flexibilizó a través de toda esta constitución, donde se le da opción a que el privado tenía posibilidades de no contar con los trabajadores que consideraba, digamos, estaban ya en exceso en su empresa, o bien que se tercerizan las contrataciones, por lo tanto se liquida pues las organizaciones sindicales. El tema central está que en el país, ¿no?, jugó un factor negativo el grupo alzado en armas de Sendero Luminoso y Tupac Amaru. ¿Por qué jugó un factor negativo? Porque le dieron el instrumento necesario al gobierno de turno, ¿no? En este caso estaba básicamente Fujimori, para que pueda reprimirse indiscriminadamente dirigentes sindicales, campesinos, estudiantes, ¿no?, que estaban prácticamente, digamos, saliendo a protesta. Se generó una política de amordazar la libertad de expresión e incluso la libertad de organización. Se planteó el hecho de que todo aquel que tenía una obra de Mariátegui ya estaba haciendo apología del terrorismo y por lo tanto merecía estar perseguido. Y eso es lo que dice, como dijo el doctor Ciudad, ¿no? Eso determinó que la organización sindical fuera quebrada en todos los niveles. Imagínese usted, hoy en día solamente llegan máximo pues al 4% de trabajadores en planilla, ¿no?, lo cual significa la imposibilidad de que la fuerza sindical pueda mover, digamos, a toda la masa, porque los trabajadores sindicalizados tienen ya un gran paso importante en la elevación de su conciencia crítica, que lo único que falta es un apoyo adicional para que alcancen la conciencia política y se vean ellos impelidos
en el hecho de conducir una acción de masa más amplia para poder, digamos, disputarle el poder a los que hoy en día controlan los medios de producción y básicamente, digamos, los explotan. Ese es uno de los problemas, al extremo que con Fujimori se ha arrojado a la calle a gran cantidad de trabajadores, ahora que forman pues el ejército de los llamados informales, un 70% de la población económicamente activa. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Y allí, como son autoempleados, como son en algunos casos, digamos, trabajos eventuales que les dan algunas ganancias, no entienden aún todavía la necesidad de impulsar, digamos, la lucha política para un cambio del sistema en el país. ¿Cuál es la visión? Sí, sí, quería preguntarle, entonces, luego que nos ha narrado lo que nos ha dejado la Constitución fujimorista, ¿cuál es la visión que tienen ustedes para una nueva Carta Magna? Bueno, como decía al comienzo, estimado Marco, la Constitución tiene que tener una base fundamentalmente material e ideológica, que pueda afirmar necesariamente una democracia real, una democracia efectiva, una democracia en la que hombres, mujeres, adultos, ¿no? Jóvenes, mujeres, niños, tengan básicamente igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, que tengan el mismo trato. Tiene que ser una nueva, digamos, carta o ley fundamental del Estado en la que se garantice el trabajo, la salud, la educación. Ello es básico para poder impulsar, pero necesariamente afianzando todo esto en una economía social que garantice el bienestar de la población en su conjunto y que sea un desarrollo que permita que todos puedan disfrutar del bien de la sociedad, un bien común. Y para eso necesitamos impulsar básicamente la movilización desde los niveles más, digamos, simples, los locales, digamos, los distritos, donde en los distritos las organizaciones sociales y populares puedan converger en asambleas para poder llegar a acuerdos y elaborar los principales, digamos, derechos que ellos requieren que se incorporen en la Constitución. Los comunistas hemos planteado unos principios fundamentales, las llamadas soberanías o independencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos planteado la necesidad de la soberanía llamada alimentaria. ¿Por qué soberanía alimentaria? Porque precisamente nosotros necesitamos garantizar el bienestar de la población. ¿Y cómo? Protegiéndole la salud a través de la alimentación, protegiéndole la vida. Y para ello, entonces, ¿qué necesitamos constitucionalizar y modificar en las constituciones actuales? ¿No? El hecho de la protección del suelo, la propiedad del suelo, el suelo y el subsuelo, tanto geográfico como el marino, de tal suerte que nadie tenga por qué, digamos, sentirse propietario del subsuelo y por el hecho de haber llegado a firmar una concesión con el Estado, pretenda, digamos, ser propietario ya de lo que se extrae. Y tal es así que, estando de propiedad del país según la Constitución, lo que está en el subsuelo, ya extraído, pasa a ser de propiedad del concesionario. Y el concesionario le pone el precio que quiera y nos lo vende incluso a nosotros a un precio mayor. Lo que está pasando con el gas, ¿no? Esto está bien claro. Lo que pasa con la pesca, ¿no? Extraen los peces y a nuestra mesa llega a un precio bastante elevado. Un pez que básicamente no cuesta nada, ¿no? Sino el esfuerzo necesario, por supuesto, para extraerlo. Pero incluso asfixian, ¿no? El trabajo de los pescadores, digamos, artesanales. Entonces, este es uno de los principios. Y esto tiene que estar sustentado con una soberanía educativa, cultural, donde tengamos que afianzar precisamente los valores relacionados a nuestra, digamos, peruanidad, al cultivo de nuestra cultura, la defensa de todo ello, y generemos conciencia
de lo que es nuestro debe continuar siendo nuestro para beneficio de todos nosotros. Entonces, los comunistas estamos fundamentalmente preocupados en que eso necesariamente tiene que ser afianzado, pero además planteamos la soberanía científica y tecnológica, porque de hecho, si no afianzamos nuestro desarrollo tecnológico, vamos a estar dependiendo de la tecnología de fuera. Y mire usted recordará en la década después de los 60, bueno, usted todavía era muy pequeño seguro, ¿no? Pero en la década del 60 existían la secundaria tecnológica, claro, los centros de educación y formación agropecuaria, en todas las zonas donde había, digamos, sembrío y cría de ganados. Entonces, sí, doctor, técnicos. Sí, señora Torres Andrade, todo lo que usted está planteando, ¿no? Seguramente para una campaña electoral funciona. Pero la primera pregunta que se tendría que hacer el televidente es, ¿y de dónde va a sacar plata para hacer eso? ¿Cómo es que piensan hacerlo? Está usted pensando como los capitalistas, a ver, ¿no? Dios, Que se necesita mucho dinero para todo. Nosotros tenemos potencial humano. Son fuerza de trabajo, ¿no? Son mentes creativas, innovadoras. Oiga usted, el campo, por ejemplo, la agricultura, que puede estar dando muy buenos recursos al país y que puede ser fuente de obtener, digamos, recursos económicos, están prácticamente, digamos, casi abandonados. ¿Por qué lo han abandonado? Porque hemos seguido con una política casi neocolonial, ¿no? De extraer los minerales. Nosotros tenemos una economía que depende del comercio de nuestra materia prima. Es decir, si es que el mercado es favorable, caramba, tenemos una bonanza económica. Pero si los precios bajan, inmediatamente nuestra economía entra en crisis, que es lo que ha ido pasando últimamente, ¿no? Porque por este problema de la pandemia, por ejemplo, también, ¿no? Ha habido poca demanda de algunos productos y entonces ha bajado básicamente la exportación y con lo cual baja los ingresos. Si vamos a estar dependiendo de eso, automáticamente el país siempre va a estar en situación. Pero permítame, en relación a esto, nosotros no tenemos nada en contra de la iniciativa privada, pero tiene que ser con reglas que tengamos que adecuar al país, a intereses del país. Y entonces eso va a permitir también, digamos, contar con los ingresos necesarios para poder impulsar todos digamos, estos cambios que se necesitan hacer. Porque no son reformas nomás, sino tenemos que cambiar estructuralmente toda la base del país. Sí. Justamente en ese sentido iba mi pregunta con respecto a la diversificación productiva, ¿no? A la recuperación de nuestros recursos naturales, ¿no? Claro. Ya se ha planteado de que el gas debería de ser nacionalizado, de manera que se haga lo mismo que se hizo en Bolivia, donde Evo Morales, ¿no? Cambió la distribución de la riqueza y el 30% quedaron para el pueblo boliviano y el 20% fueron para las empresas. Reclamaron, pitearon, pero al final se quedaron, porque siempre es una utilidad. Lógico, no hay necesidad de, digamos, retirarlos o hacer una especie de expropiación, sino lo que hay necesidad es de regular el sistema tributario, que este es uno de los problemas que tenemos también en el país. ¿Qué pasa con las grandes empresas que prácticamente están exoneradas del pago tributario? Los agroexportadores acaban de ser beneficiados con 20 años de exoneración al pago del tributo. ¿Y a quién beneficia eso? ¿No? ¿Por qué? Porque dicen que ellos están invirtiendo y que si no, el Perú no tendría cómo invertirlo. Sí tenemos cómo producir, cómo, digamos, lograr que eso pueda también dar frutos. Pero el problema está en que el Estado no tiene recursos para una inversión pública con mayor riesgo, porque la Constitución también le priva la posibilidad de intervenir. Si esta Constitución la cambiamos, tenemos que establecer que la industria tiene que estar básicamente siendo de iniciativa pública. El Estado debe tener participación en la creación de industrias para que puedan básicamente generar empleo de calidad
y con buenos salarios. Y además, hacer lo que decía Ciudad, capacitar a los trabajadores. Es una política que se ha dejado de lado, es la capacitación del trabajador. Y no es que los bajos ingresos en el país sean porque el trabajador no quiere trabajar o porque el trabajador, digamos, no quiere capacitarse, sino que esto tiene que ser política del Estado, una política que se preocupe por mí. Ahora ya sabemos, sí, ahora ya el televidente sabe cuáles son las razones por las cuales hay que cambiar esta constitución, ¿no? Y qué planteamientos ya vienen haciendo diversas personalidades, partidos políticos, como en este caso lo está haciendo Antonio Torres Andrade, ¿no? ¿Cómo debemos de impulsar el cambio de la constitución? Porque esa iniciativa ya tiene demasiados años, ¿no? Ya tiene 27 años la constitución fujimorista y aún no lo hemos cambiado. Ahora, hay las posibilidades de impulsar, el Partido Comunista tiene como tarea cambiar la constitución. Mire, establecido o puesto a la luz la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 17, si mal no recuerdo, inmediatamente sacamos un pronunciamiento, ¿no? Que todos se vayan y convocar a una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para elaborar una nueva constitución. Lo cierto es que en el país muy pocos están dispuestos a trabajar por el cambio de la constitución. Todos, digamos, para afuera, lanzan una campaña, cambio de la constitución. Por ejemplo, ¿qué pasa en este proceso electoral? Seguro que los 25 candidatos van a hablar del cambio constitucional. No se va, digamos, quizás algunos prohibir de hablar. Y si algunos no hablan del cambio, van a hablar de la reforma de la Constitución. Bueno, pero la Constitución está prácticamente en ¿no? Digamos, en la primera fase del debate político electoral. Lo que nosotros necesitamos es establecer el compromiso de los diversos sectores políticos y sociales, ¿no? Para poder organizar ya un equipo de trabajo que pueda empezar desde abajo a ir sometiendo a consenso esa constitución. Ayer en la Asamblea Nacional de los Pueblos... Sí, eso le quería preguntarle. Eso es lo que le quería preguntar. Una de esas organizaciones, ¿no? Es la CGTP. Los trabajadores salieron en esos años y antes también exigiendo una nueva constitución. ¿Es ya posible iniciar ese proceso? Así es. Es posible. Y lo ha sido posible también un poco, digamos, años antes. Sino que el problema está en que, como era de un planteamiento de los comunistas, quienes se encuentran disque en la izquierda, ¿no? Los comunistas lo plantearon, no, eso no está bien porque ellos van a querer hegemonizar, ellos van a querer imponer su punto de vista, etc. Es decir, hay un temor a los comunistas, no solamente por el hecho de que planteamos, digamos, las exigencias que benefician a los trabajadores, no solamente del campo, sino de la ciudad también, y también a los pueblos originarios, ¿no? Entonces nosotros nos preocupamos de todas esas poblaciones, y entonces existe todavía el prejuicio que se ha ido sembrando, que los pobladores no son capaces de poder, digamos, plantear algunas cosas positivas. Así es. Usted, correcto. Permítame un ratito que termine. Le decía, ayer en la Asamblea Nacional de los Pueblos, precisamente incluso se ha visto esas dos posiciones. Unos que dicen estar de izquierda, planteando que se convoquen a los colegios profesionales para que elaboren el proyecto. Imagínense, ¿y qué son los trabajadores? ¿Dónde están? ¿No piensan? ¿No? ¿Dónde estamos prácticamente las organizaciones populares? Felizmente, lo que ha quedado en consenso es que se trabaje desde las organizaciones populares en asambleas constituyentes populares para ir elaborando los documentos o las líneas generales gruesas, ¿no? Que permita, digamos, redactar un nuevo documento, un nuevo pacto social que le llaman, ¿no? Yo quisiera que usted nos haga, eso tenemos que trabajar.
Señor Torres, yo quisiera que usted nos haga brevemente una remembranza de lo que fue la Constitución del 79, ¿no? Lo que recuerdo, y están en los libros, ¿no? En los periódicos, de que en la Constitución del 79 se elaboró con el pueblo en las calles, con la CGTP encaminando y luchando artículo por artículo. Así es. ¿Esto es la propuesta que hoy continúa el PCP? Lógico. Nosotros consideramos que si no hay movilización de las organizaciones populares, ¿no? De las propias organizaciones sindicales, de las organizaciones incluso de los colegios profesionales que quieran sumarse con su sensibilidad fundamentalmente social, que es lo que no existe, porque precisamente acá hay una gran, digamos, aplicación de la política neoliberal, desideologizar a las masas. Y nosotros consideramos que cambia que ideologizar a la masa. Acá tiene que darse una lucha de ideas. Y entonces es posible. Mire, en la 1979 tuvimos nosotros 6 constituyentes, comunistas ellos. Camarada Jorge del Prado, el camarada Raúl Acosta, el camarada Isidoro Gamarra, el camarada Eduardo Castillo y 2 camaradas más cuyos nombres se me han escapado. Pero todo el conjunto de la izquierda eran aproximadamente cerca de 30 representantes, 24 si mal no recuerdo exactamente, ¿no? Entonces, había posibilidades y todos ellos dentro ya de la izquierda unida, ¿no? Unidad izquierda primero, izquierda unida luego. Entonces contamos con la posibilidad de la movilización de la CGTP, estando los dos, el presidente Isidoro Gamarra y el secretario general Eduardo Castillo en la constituyente. Era posible movilizar a las masas, llenarlos incluso en los balcones del propio Congreso, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan ahí, con aplausos, con maquinitas, respaldar la lucha y las posiciones que dentro del hemiciclo se daban, lo cual ha desaparecido en estos últimos años. Los representantes de izquierda, ¿qué han hecho? Simple y llanamente cada uno plantea su punto de vista, pero llámeles usted a una asamblea popular, muy poco acude. Y si acuden solamente... En ese sentido, quería preguntarle, ustedes han llevado, ¿no?, como integrante de JP, esta propuesta al debate, y que la candidata Verónica Mendoza, que ya se ha inscrito, ¿no?, recoja estas opiniones de hacer una nueva constitución. Dentro de Juntos por el Perú, como cofundadores de la misma, desde ese mismo momento en que empezamos el 2017, en el programa está precisamente la exigencia nuestra de que se plantee y se luche por una nueva constitución. Esperamos que la compañera Verónica Mendoza, al asumir la candidatura de Juntos, haga suyo esa propuesta y lo pueda desarrollar con nuestra participación y la participación de los otros dirigentes populares, ¿no? De tal manera que entonces ella realmente comprenda la necesidad de condensar la exigencia de los derechos de los diversos sectores para poder redactar esta nueva Carta Magna y plantearla la necesidad de que si se gana el gobierno, ese Congreso, si tiene mayoría básicamente, digamos, de sectores populares, se convierta con un Congreso constituyente para que pueda, digamos, elaborar la nueva Carta Magna. Son varios caminos que pueden utilizarse, pero necesitamos eso. Bien, muchas gracias, y no quería dejar de preguntarle finalmente, el día al 5. El día jueves 5, ¿no? La CGTP ha planteado una movilización, ¿no? ¿Qué opinión tienen al respecto y qué debe de levantar esta consigna más allá de los temas laborales? Bueno, la CGTP ya no solamente, digamos, estos últimos años, sino desde la época básicamente del fujimorismo, ha ido siempre planteando la necesidad de elevar la lucha sindical a la lucha política.
Porque como una confederación general ya no solamente está pues para las luchas reivindicativas momentáneas, sino para una lucha central en el cambio totalmente de la política laboral. En ese sentido, este 5 de noviembre, además de seguir exigiendo, ¿no?, la lucha por el bono universal que se planteó de 1.000 soles, ahora, bueno, la CGTP, recogiendo el sentir de sus bases, ha planteado que sea de 930, o sea, lo mínimo vital, pero que se otorgue a todos los trabajadores sin excepción, ¿no? Además de eso, se ha planteado el hecho de que esto de la nueva constitución para una nueva república sea incluida en esta movilización del 5. O sea una, digamos, que empiece a movilizar a la población para que pueda estar consciente de que necesitamos una nueva ley de leyes donde el pueblo sea protagonista. Es decir, tenemos que velar por nuestra soberanía defensiva, nuestra soberanía básicamente, digamos, energética, ¿no?, que tienen que ser incluidas porque son las fuentes de soporte para el trabajo que se pueda desarrollar. Usted sabe que hay problemas dentro de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional. Debe hacerse una reforma integral para poder precisamente ponerla al servicio del país, que pueda generarse una industria militar para poder con ello garantizar nuestra soberanía del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de los pactos y compromisos firmados con Estados Unidos. Necesitamos una fuerza, digamos, defensiva propia, con sentido y espíritu de peruanidad, para poder garantizar uniformado. La seguridad nuestra. ¿Perdón? El pueblo uniformado, lo que ustedes... Así es, lo que decíamos en el año de la época de Velasco, ¿no? Pueblo y militares unidos venceremos, ¿no? El pueblo uniformado, ¿ya? Porque con esas palabras finales de la amplitud que tienen los comunistas a través de su mensaje, ¿no? Tratando de aclarar toda una campaña negra que durante décadas se ha venido planteando en defensa de la democracia. Los comunistas salen a levantar la propuesta de la felicidad, la paz, la justicia y la democracia en nuestra sociedad. Muchas gracias, profesor Antonio Torres Andrade, y nos despedimos el día de hoy, ¿no?, con esta nueva propuesta que desde la voz de Mariátegui, del programa Peruanicemos el Perú, vamos impulsando para que el pueblo lo pueda recoger y debatir, porque de eso se trata de construir una sociedad de todos y todas. ¿Me permite un minuto? Sí, a ver, un minuto. Bueno, yo quiero agradecer en principio la posibilidad de haber estado con usted conversando sobre este tema, pero es amplísimo. Si se quiere, el programa del pueblo podemos conversarlo en otra oportunidad, pero tiene que ser un tiempo más amplio, ¿no? Lo que sí quiero expresar a todos los trabajadores, el saludo del partido, el compromiso de estar siempre con ustedes, no solamente con sus organizaciones, sino también con la formación misma político-sindical, que debemos hacerlo constantemente. Hay necesidad de estudio, de lectura. Un trabajador, un dirigente sindical debe estudiar y debe leer. Y debo expresar la solidaridad con los trabajadores estatales que precisamente también están en jornada de lucha, y es probable que empiecen una paralización en estos días, porque se les está negando las posibilidades del convenio colectivo, cuando eso básicamente, por ejemplo, se estableció en el 79 y se incorporó en la del 93 incluso, reconociendo el convenio colectivo de los trabajadores públicos, pero ahora se desconoce completamente, se creó la ley Servir para precisamente negar la posibilidad. Frente a eso, sí, yo creo que necesitamos seguir en lucha. La movilización en las calles y la lucha de ideas. Estimado Marco, muchísimas gracias y a todos muchos éxitos. Cuidémonos en salud. Muchos éxitos y el jueves 5 en la convocatoria de la CGTP en la Jornada Nacional de Lucha. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenas tardes.